Estimado votante, estarás asqueado con la situación política actual. Santos Cerdán ha dimitido como secretario general del Partido Socialista por un escándalo más de corrupción, no del partido, sino del sistema político en el que estamos viviendo. Entonces yo, en este vídeo, lo que me gustaría es hacer tres cosas. En primer lugar, resumirte qué ha pasado, porque tenemos tantísimas noticias que van para adelante y para atrás en el tiempo que al final vemos tanto el árbol que no terminamos de ver el bosque. Así que en primer lugar quiero resumirte qué ha pasado. En segundo lugar, hablar sobre las manifestaciones que hubo justo después, el pasado jueves 12, por parte de Sánchez y de Fijo. Y en último lugar, pues hacerte una serie de reflexiones de todo este tiempo, de qué es lo que está pasando y de que no podemos controlar el poder. Las noticias continuamente te van a decir que esto es un caso aislado o es una naranja podrida, pero yo voy a terminarte explicando por qué no es la naranja podrida, sino es el naranjo el que está podrido. En primer lugar, todos sabemos quién es Víctor de Aldama. Aldama, que estuvo a punto de ir a prisión el pasado noviembre de 2024, en sus declaraciones vio que evidentemente no lo estaba protegiendo la mafia socialista después de todo lo que él había hecho por ellos. Y entonces dijo, voy a tirar de la manta, porque no lo estaban protegiendo judicialmente. Así pues, cantó, como se suele decir en español vulgar, y para aminorar las penas de cárcel, y entonces explicó cómo había sido toda la trama en la que estaba involucrado Álvaro Ábalos, el antiguo secretario general del PSOE, Koldo, que es su mano derecha en todo momento, y Santos Cerdán, que ha sido el que ha dimitido, el que dimite, admite, al menos en España, y ha dimitido esta semana. Entonces explicó todo lo que había ocurrido y la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue a casa de Ábalos y también requisó en casa de Coldo pues todo su material informático, todas las pistas que les pudieran dar pie a saber qué es lo que ha ocurrido y fruto de todo ello y de otras investigaciones ha sido el informe presentado el pasado jueves día 12 de junio. Esas grabaciones, es que esto parece. Ya hemos hecho un par de programas en el MCRC titulados Pepe Gotera y Otilio, porque realmente pues, parece que los partidos políticos pues, son una serie de aficionados. Y Koldo grabó, seguramente pensando en extorsionar el día de mañana o protegerse, pues muchas grabaciones entre 2019 y 2023. Fruto de esas grabaciones, pues se oía a Ábalos, se oía a Santos Cerdán, se oía a empresarios, pues como para que se adjudicaran determinadas obras públicas, el partido o ellos en particular recibían determinadas mordidas. Claro, aunque esto fuera una investigación secreta de la UCO, pues se filtró al Partido Socialista y entonces hubo determinadas personas que intentaron que esto no saliera a la luz, como por ejemplo Leire Díaz. En las últimas 2 semanas hemos oído mucho hablar de esta señora que la llaman fontanera, pero para mí un fontanero es un señor que viene a mi casa y que cuando huele a cloaca una tubería me lo arregla, cuando se inunda una casa soluciona el problema con una tubería. A mí me da pena utilizar el nombre fontanero para una persona como Leire Díaz. Más bien es la persona que se dedicaba a limpiar la cloaca. Yo no creo que exista la palabra cloaquero, cloaquera. Pero en este caso, Leire Díaz es una persona que se ha movido en las cloacas, porque para que no saliera este escándalo, se ha dedicado a investigar todo lo que pudiera en contra del teniente coronel Antonio Balas, don Antonio Balas, podríamos decir, porque es el mando de la UCO que dirige las investigaciones contra el gobierno en este caso. Las palabras de Leire que han salido pues, en los medios diciendo necesito a Balas, ¿vale? Así de claro, necesito a Balas. Y diciéndole a Alejandro Hamlin, yo te puedo ofrecer una cosa, yo te puedo ofrecer sentarte con la fiscalía. Pero no y él responde, si ya me he sentado 40 veces y no ha servido para nada, dice, ya, pero esto es sentarte con un fin determinado, es decir, interceder. Volviendo un poquito al pasado, Alejandro Hamlin fue uno de los principales investigados e imputados por el caso que se destapó con la operación también de este teniente coronel, don Antonio Balas,
que había un amaño de 150 millones de euros que no se pagaba de IVA por el impuesto de hidrocarburos. Y entonces esta persona que tenía al coronel don Antonio Balas, teniente coronel, en el punto de mira, pues al parecer le hizo llegar a Leire que tenía pruebas en su contra por narcotráfico que al final no ha sido probado ni ha salido a la luz en ningún sitio. Pero ahí estaba Leire Díaz intentando solucionar el problema, solucionar entre comillas, para que no saliera a la luz todo esto, o quizá para tachar algunos nombres de ese informe que finalmente salió el pasado jueves día 12. Podríamos reírnos con algunas fases de esta investigación y de algunos audios que han salido, como cuando Cerdán le decía a Coldo, Coldo, que no quiero que hables de esto, que de esto no se habla, se escribe en un papel y se tira, que esto puede ser un buen consejo para los futuros secretarios generales del PSOE o los futuros tesoreros del PP para que sepan cómo hay que hacer las cosas, escribiéndolas en un papel, no hablando de cifras, porque luego todo esto se puede desvelar. Pero la cosa es que Cerdán le dijo a Coldo que estaba siendo investigado por la Guardia Civil, es decir, Santos Cerdán sabía lo que estaba ocurriendo y que lo podían estar escuchando. Y es por eso por lo que le dice a Coldo que por favor que no diga cifras en ningún momento. También hay otro momento gracioso cuando Coldo le dice a Ábalos, te has gastado 470.000 euros en 2 años, le dice Coldo a Ábalos. No me jodas, incluye. Casualmente, no sé si será el mismo montante o no, pero 500.000 euros es la cifra que según la ex de Víctor Aldama se ingresó Ábalos por el rescate de Ir a Europa. En fin, cuando se oyen los audios con cifras de 620.000 euros, de 60, quiere decir 60.000 euros, etcétera, pues podemos ver el montante de todas estas mordidas por contratos públicos. Y por último, hay una cosilla que no me gustaría dejar escapar, que es cuando Cerdán le dice a Coldo, mete 2 papeletas más en la urna, cuando eran las primarias del PSOE para elegir al nuevo secretario general, que bueno, a la persona que terminará siendo presidente de España, al fin y al cabo. Y le dijo que mete 2 papeletas más. Cuando hay cientos de miles de votos, ¿realmente alguien se ha preguntado que meter 2 papeletas más puede no ser nada significativo? ¿Realmente creían que por 2 votos, que Sánchez iba a perder por un voto, o ese 2 podía significar 2.000, 20.000 votos más? ¿Ese 2 qué quería decir? Porque yo amañar una votación por 2 votos cuando son más de 100.000 personas las que votan, lo veo muy, muy raro. Amañar el 0,2% me parece muy, muy raro. Pero bueno, otro de los aspectos que quería destacar son las 2 ruedas de prensa que siguieron el pasado jueves, día 12 de junio, que fue primero la de Sánchez y una hora después la de Feijóo. Cuando llega Sánchez, el actual presidente del gobierno, y una de las frases que dice es, esto no afecta al gobierno porque se habla del secretario general del partido. Nos está diciendo, esto es un asunto interno del PSOE, esto no es nada que pueda afectar al gobierno. Vamos a ver. La justificación de obras públicas, dinero público, a empresas privadas, a cambio de mordidas a políticos, eso sí es algo del gobierno. No me pueden decir en ningún momento que esto sea algo del secretario general del partido interno del PSOE, porque se están riendo de nosotros cuando nos dicen eso. Pero lo más grave ya no es solo las mordidas a cambio de contratos, es que no se deja participar en ese proceso con igualdad a empresas que no pagan mordidas. Es decir, hay una conversación entre un empresario y Coldo y Ábalos en el que dicen algo así como que esos han pagado el impuesto al partido. ¿De qué ganadería son? Y aquí la palabra ganadería se refiere a partidos políticos, en especial al PSOE. Queriendo decir que vamos a dejar fuera siempre a las empresas que están en el ámbito del Partido Popular, no del PSOE. Y la palabra ganadería es curiosa. A mí me recuerda en todas estas singladuras de la política actual española a rebelión en la granja.
Cuando escribió Orwell aquella famosa frase de todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Pues aquí hay dos tipos de ganaderías y unos son más iguales que otros. Bueno, otra frase genial de Sánchez en su intervención el pasado día 12, después de que Santos Cerdán dimitiera y de que se supiera el informe de la UCO, fue la expresión vamos a colaborar con la justicia. Vamos a ver, no solo venimos de que todos los ministros se dediquen en una sola línea editorial, que es la del presidente del gobierno, a criticar a los jueces, que si son fascistas, que si van en contra del gobierno. La justicia es buena cuando decide a mi favor, pero cuando falla en mi contra, entonces son muy malos. Pero ya no es solo eso, es que venimos de los últimos 15 días de saber que Leire Díaz ha estado buscando trapos sucios contra el teniente coronel don Antonio Balas por estar investigando al gobierno. ¿Estos son los que van a colaborar con la justicia realmente? Y luego ya, pues, otra cosa que nos da todo vergüenza ajena, creo yo. Yo creo que a socialistas, no socialistas, votantes, abstencionarios que no votan, escuchar al presidente pedir perdón. Pedir perdón. Yo cuando veo a un presidente pedir perdón porque no he elegido bien, pues claro, yo entiendo que cada vez haya menos autoridad en todos los registros de la sociedad. Porque, por ejemplo, esta semana los médicos se están manifestando y están haciendo huelga porque el estatuto que quieren aprobar tiene muchas medidas que van en su contra, no solo económicas, condiciones laborales. Y también uno de los apuntes que quieren que sea considerada una profesión de riesgo. ¿Por qué una profesión como la de médico es de riesgo hoy en día? Pues porque evidentemente ya se ha perdido la autoridad, se ha perdido el respeto a todo tipo de autoridad. Antes el médico, cuando te decía que tenías una cosa, que tenías que tomarte algo, pues no lo ponías en cuestión. Y cuando tu padre se estaba muriendo desgraciadamente, no ibas y le pegabas al médico, ni le chillabas, ni le decías que lo había hecho mal. Esa misma autoridad pues también se ve como la pierden los profesores, que ya pues los alumnos o los padres le tienen que decir cómo tienen que dar las clases, si esto lo hacen bien, si esto lo hacen mal, o los policías. Hace poco un policía me comentaba que hace 30 años él llegaba con un compañero a una pelea multitudinaria de 30 50 personas y decían quieto todo el mundo y todo el mundo paraba de pelearse. Y entonces solucionaban el problema, veían a quién llevaban al calabozo, las denuncias, etcétera. Hoy en día, si llegan dos policías a una pelea de 50 personas, da igual lo que digan, da igual que se metan, que saben que aparte de llevarse golpes no van a poder parar la pelea y lo que tienen que llamar es a 50 o 100 policías más para parar esa pelea. Eso ocurre hoy en día. ¿Por qué? Porque tampoco hay autoridad de la policía. ¿Y por qué no hay autoridad? Porque cuando tú ves a tu presidente pedir perdón, cuando tú ves al antiguo rey Juan Carlos I pedir perdón por lo de los elefantes y luego exiliarse para que no lo pueda perseguir la justicia, e irse a otro país, pues claro, eso es algo que poco a poco va calando en la sociedad. El pueblo tiene la religión de sus reyes, pero si el pueblo ve que los reyes, el presidente del gobierno, no tiene autoridad, no tiene ninguna legitimidad, no tiene, pues evidentemente todas las autoridades que hay por debajo de un presidente del gobierno, que también es el que manda sobre todos los funcionarios, pues evidentemente pierden la autoridad. Incluso, bueno, y no hay más que ver cómo tratan los propios políticos, tanto gobernantes como oposición, a los jueces. Claro, evidentemente se está perdiendo la autoridad en todas las esferas, pero es por culpa de la clase política que tenemos. No de la clase política, sino las reglas de juego que permiten que esté ahí esta clase política. Porque con otras reglas de juego no tendríamos estos políticos y desde luego que no tendríamos estos comportamientos políticos. Una hora después de que apareciera el presidente Sánchez, pues apareció Fijo. Y dijo una frase que es que estas son las cosas que hay que analizar palabra por palabra y entonces ver la verdad que hay detrás de esas palabras. Fijo dijo en su declaración del pasado día 12 de junio. El domingo pasado le pedí al presidente que se rindiera a la democracia. Hoy le pido
que se rinda a la justicia. Vamos a ver, vamos a ver. Si alguien hace algo mal o hace algo ilegal, no hay que pedirle que se vaya. Cuando tú tienes un stop, tú te tienes que parar. Y si tú no te paras y pasas y te ve un policía, te multa. Y si ocasionas un accidente, cometes un delito contra la seguridad del tráfico. Pero tú no puedes decir, no, el policía no va a ir a pedirte que te pares. Oye, te ruego que te pares. Pero ¿qué limitación del poder hay aquí cuando el jefe de la oposición le pide al presidente que se vaya? Es simplemente de risa. Es para echarse a reír o a llorar con el sistema que tenemos. Pero estas palabras, la palabra pedir, es la palabra que nos dice cuáles son las reglas de juego que hay ahora mismo en el sistema político español. Varios periodistas le preguntaron y al final pues, tuvo que hablar sobre lo de presentar una moción de censura. Y después de que le preguntaran varias veces, dijo, Feijóo, yo no voy a darle un balón de oxígeno a Sánchez para que ratifique al presidente del gobierno en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Que si intenta quitarlo como Sánchez tiene ya un pacto con otros jefes de partido, ¿va a ser imposible quitarlo? Está admitiendo el propio Feijóo que no hay ningún mecanismo legal en España para controlar el poder, para controlar a un presidente del gobierno. No se puede quitar al presidente mientras esté repartido el poder con otros jefes de partido que le dicen a sus parlamentarios qué es lo que tienen que votar en el Parlamento. No hay ningún control del poder. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Si lo hubiera, el Poder Ejecutivo estaría por un lado y no estaría sustentado por el Parlamento, estaría sustentado por una votación de todos los españoles, y el Legislativo funcionaría por otro lado, una separación, una votación separada de la del Ejecutivo en que elegiríamos a un representante en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Ábalos. Ábalos estaba en alguna lista cerrada del PSOE, pasó a ir al Parlamento y estaba bajo el mando de las órdenes de Sánchez, votando sí, no o abstención o voto en blanco, dependiendo de lo que le dijera Sánchez. Y ahora ha pasado al grupo mixto. Y a mí me hizo mucha gracia cuando pasó al grupo mixto y dijo en televisión, es que no se me puede olvidar. Dijo, ahora, con una sonrisa, ahora me represento a mí mismo. Muy bien, pues ya está. Pues ya está. Eso es una persona, un representante, supuesto representante, que no sabe lo que es la representación. Porque la representación es hacer presente al que está ausente. Si tú estás presente, no puedes decir que te representas a ti mismo. Jamás en la vida. Tú estás presente. No. Y lo que está diciendo al fin y al cabo es que en el Parlamento ningún diputado representa a nadie. Él estaba diciendo, cuando Ábalos dijo, ahora me represento a mí mismo, estaba diciendo, yo antes representaba al PSOE, yo antes representaba cuando votaba a Sánchez, pero ahora no represento a nadie. Y estoy aquí cobrando dinero y estoy aquí aforado, estoy protegido de la justicia y estoy cobrando un sueldo sin representar a nadie. Esas son las reglas de juego que tenemos hoy en día, señoras y señores, en España. Pero es que nos lo dicen ellos. Ellos mismos nos dicen, no estoy representando a nadie y aquí sigo cobrando un sueldo. Y ya pues la última declaración de Sánchez, de Feijóo ese día, el pasado 12 de junio, cuando presentó su dimisión Sánchez Cerdán y cuando se hizo público el informe de la UCO, dijo Feijóo, yo no soy socio de Sánchez, soy la única alternativa a Sánchez. Bien, la próxima vez que te digan que vas a unas elecciones, si el propio jefe de la oposición te está diciendo que él es la única alternativa, mi pregunta para ti es, ¿qué puedes elegir si solo tienes una alternativa? Si solo tienes dos opciones, que puede estar en una lista cerrada del PSOE o de los que van a pactar con el PSOE, o una lista cerrada del PP o los que van a votar el PP, ¿qué estás eligiendo tú? No puedes elegir absolutamente nada. Y voy más allá. Si es que en las últimas elecciones consiguió más parlamentarios el PP que el PSOE, pero el PSOE
El PSOE no. Sánchez pactó con otros jefes de partido y consiguió ser presidente del gobierno y que su bloque no solo tuviera el Ejecutivo, sino que también tenía el Legislativo. Y como todos sabemos, el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Parlamento y el Senado, que votan lo que digan los jefes de partido. Entonces, es un único poder, dividido para que no parezca que está totalmente unido, pero no está separado porque no está el Poder Judicial independiente, como propone don Antonio García Trevijano en su libro Teoría Pura de la República. No se elige el legislativo de manera separada al ejecutivo. En fin, podríamos sacar muchas más cosas, como que Cerdán era el que se reunía con Puigdemont en Suiza, entonces Puigdemont va a querer que caiga Sánchez, si es que, en fin, estos son los que nos hablan luego de regenerar la vida democrática, por supuesto. A mí que me hable de regenerar la vida democrática, personas que siguen haciendo las mismas tramas que hacía el PP. Si es que por eso digo que esto no es algo del partido, sino que es algo del sistema. Este sistema permite que haya un Bárcenas y permite que haya un Santos Cerdán, permite que haya un Correa, que es el conseguidor, y permite que haya una Aldama, y permite que haya impunidad. En fin, a día de hoy Santos Cerdán no ha entregado el acta de diputado, por lo tanto sigue estando aforado y el Supremo tendrá que pedirle permiso al Congreso para juzgarlo. Y el Congreso puede decir que no, perfectamente, y que no se juzgado. En fin, pero ya que estábamos comparando un poquito el caso Bárcenas con el caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, pues seguramente más de uno se estará preguntando, vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Si cuando ocurrió el caso Bárcenas, con financiación ilegal del Partido Popular y de muchos altos cargos, todos sabemos que en los papeles de Bárcenas aparecía M. Rajoy con un pago de dinero, una cuantía de dinero. ¿Le ha pasado algo a Rajoy? ¿Lo habéis visto que haya estado en algún juicio, que haya estado imputado, que le hayan dicho yo, usted ha recibido un dinero ilegalmente de mordidas que no sabemos de dónde vienen, aunque la adjudicación de obra pública, pues esa es un terreno en el que se suele producir? No, no, no. Entonces, un votante medio podría pensar, entonces, ¿por qué Rajoy cayó y ahora mismo no está cayendo Sánchez automáticamente? Pues esto es muy sencillo. Cuando ocurre el escándalo de Bárcenas, Sánchez habla con los otros jefes de partido, les ofrece más de lo que le ofrecía a Rajoy y les dice, vamos a hacer una moción de censura, quito a Rajoy y me pongo yo. Y ojo, no hubo elecciones. Hace 7 años y pico, cualquiera puede consultar la hemeroteca, no hubo unas elecciones entre Rajoy y Sánchez. Con las mismas votaciones, que no son elecciones, y yo por eso cuando a mí me dicen, vamos a las elecciones, vamos a elegir al presidente del gobierno, vamos a elegir a los parlamentarios. ¿Para qué parlamentarios si van en listas cerradas? ¿A qué presidente? Si luego con una misma votación puede salir uno y luego el otro. Por lo tanto, no hay ningún tipo de control al poder. Si no hay control al poder, no puede haber libertad política colectiva, no puede haber libertad política del pueblo para elegir, porque la democracia no es solo elegir, también es controlar al político cuando está ejerciendo su labor y también deponerlo si no cumple. Igual que si hacemos una reforma en casa y de 5 habitaciones quiero pasar a 3, pues si contratas a una empresa de reforma y no te tira ninguna pared y sigues teniendo 5 habitaciones, pues dices, tú no estás haciendo el trabajo, tú fuera y contrato a otro. Eso es algo que así de sencillo, eso en política no se puede hacer y la actualidad política nos lo está diciendo. Así pues, Sánchez ofreció más que Rajoy y Sánchez consiguió ser presidente del gobierno sin unas elecciones, porque no se elige nada, solo se refrendan listas de partido. En fin, pero yo también querría, pues, decirle al votante que no se preocupe porque todo esto va a ir a peor. Va a ir a peor. Con la nueva ley de justicia que va a sacar el Partido Socialista, si sigue en el gobierno, que presumiblemente pues, seguirá, los que instruirán el caso no serán jueces, que al menos tienen autonomía. No, no, no.
serán los fiscales. Y los fiscales tienen una jerarquía. Y en esa jerarquía, el que está por encima de todo es el fiscal general del Estado. ¿Y quién elige al fiscal general del Estado? ¿Quién lo pone ahí a dedo? Ya sabemos quién es, el presidente del gobierno. ¿Qué ocurriría si este escándalo, si la policía hubiera empezado a investigar esto dentro de unos meses o años, cuando sea el fiscal el que investiga algo? Pues que el fiscal podrá controlar qué es lo que va haciendo la policía, qué es lo que va investigando, y podrá ir controlando los tiempos y podrá decirle al fiscal general del Estado, a un fiscal, oye, no sigas investigando esto. ¿Por qué? Porque no le interesa al que me ha puesto a mí aquí. Porque el que nomina, domina. En fin, que la televisión continuamente nos está diciendo que es culpa de una naranja podrida. Pero no es una naranja, es el naranjo el que está podrido. Es el naranjo del PSOE. Pero la alternativa de el limón Feijóo no nos garantiza nada en absoluto, porque el limonero PP también está podrido. ¿Cómo que no está podrido? No nos acordamos de Bárcenas, no nos acordamos de que con estas reglas de juego, con esta constitución que no permite separar los poderes y controlar a los políticos, el árbol se va a pudrir necesariamente, porque la corrupción es la forma de gobierno, es la forma que tienen de gobernar, el consenso y el reparto del Estado. Pero no me gustaría terminar sin hacer un pequeño recorrido, que este vídeo no está en contra de Sánchez, está en contra del sistema que permite a Sánchez hacer todo esto. Y entonces a mí me gustaría explicar que con este sistema, Sánchez, como he dicho antes, entra como presidente sin elecciones previas. Las elecciones no sirven para elegir al presidente. Dos, ¿alguien se acuerda del confinamiento? ¿Alguien se acuerda del estado de alarma? Pues el Tribunal Constitucional, que está puesto por el Consejo General del Poder Judicial, que está elegido a su vez por el poder político, el Tribunal Constitucional dijo que el estado de alarma, que era inconstitucional, con el estado de alarma, confinarnos, encerrarnos en casa, que eso había que hacerlo con el estado de sitio o el estado con otro. Es decir, fue ilegal que nos encerraran, por eso se quitaron todas las multas que había. Después, en las siguientes elecciones, el PSOE, siendo el segundo partido más votado, pues logró ser presidente en virtud a pactos con otros jefes de partido. Pero es que hay algo de lo que no he hablado todavía, que es del apagón de hace un mes y medio, del que no se han dado explicaciones. Un mes y medio siguen sin decir esto ha sido causado por esto, oficialmente al menos. Pero a mí me gustaría destacar que al día siguiente del apagón nos mintieron en la cara a todos los españoles y no pasó nada. Y los medios de comunicación tampoco le dieron mucha importancia. Por un lado, tanto Beatriz Corredor, que es la presidente de Red Eléctrica Española, que Sánchez decía que era una empresa privada, sí, sí, pero tú la has puesto a dedo. O sea que a lo mejor tu dedo también tiene algún tipo de responsabilidad en esto. Tanto Beatriz Corredor como Sánchez nos dijeron, no sabemos qué ha pasado, pero no va a volver a ocurrir. Analiza. No sabemos qué ha pasado, no sabemos cuáles son las causas, pero no os preocupéis que esto no va a volver a pasar. Bien. Esas dos frases no me las puedes decir al mismo tiempo, porque son cosas inconexas. Si no sabes la causa, no puedes poner medios para que no vuelva a ocurrir, entonces no puedes garantizar que no va a volver a ocurrir. Ahora bien, si me garantizas que no va a volver a ocurrir, es porque conoces las causas y vas a hacer algo para que no vuelvan a producir esas consecuencias, porque las conoces. Pero si al día siguiente del apagón, tanto el presidente del gobierno como la presidenta de Red Eléctrica Española me dicen eso, nos están mintiendo a la cara y nos estamos dejando mentir sin ningún tipo de consecuencias políticas. Después, pues tenemos a Leire buscando pruebas en contra de Balas, buscando algún escándalo para o bien quitarlo de en medio o bien influir en ese informe de la UCO. Y por último tenemos en el gobierno de Sánchez a Santos Cerdán con mordida junto a Ábalos y Goldo a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Y después de todo eso,
con estas reglas de juego no los podemos quitar. No podemos hacer nada a nivel político para que aquel cheque en blanco que le diste con tu voto pueda volver a ti y elegir a otras personas, o por lo menos deponer a las personas que no están cumpliendo. No los podemos quitar. Así que votar en este sistema no es un acto de libertad, sino es un acto de complicidad con un sistema que es corrupto en esencia. Desde Felipe González hasta Sánchez, pasando por Aznar, pasando por Zapatero, pasando por Feijóo, pasando por Rajoy. Y al votar estás legitimando esto. La última vez que tú votaste, legitimaste todo esto. Legitimaste no estar representado por Ábalos, que dice que ahora se va a representar a sí mismo. Estás legitimando que el Estado se convierta en un negocio entre jefes de partidos políticos, que se lo van repartiendo todo. No se trata, como he dicho antes, de manzanas podridas, sino de que el manzano está podrido y está podrida toda la plantación, porque el caldo de cultivo es la Constitución, que no limita el poder político. Así que la siguiente vez que vuelvas a insertar tu voto en una urna, todos los medios te dirán, vota este, vota otro. Continuamente tu cabeza, si lee periódicos, si escucha la radio, si ve la televisión, lo único que va a estar pensando es voto A o voto B, voto azul o voto rojo, o voto morado o voto verde. ¿A qué voto? Pero la primera pregunta que hay que preguntarse es, ¿quiero que continúe este sistema o no quiero que continúe este sistema? ¿Quiero que continúe el régimen de partidos estatales o no? ¿Quiero que continuemos en un sistema sin separación de poderes en el que el cheque en blanco va para un limón que ahora mismo parece muy bonito, pero que por dentro está podrido? Y yo sé que lo está, porque lo han estado todos antes, porque venimos de esa tradición desde el año 78. Así que la pregunta no es a quién voto, sino ¿voto o no voto? ¿Continúo con este sistema o intento cambiar el sistema desde fuera? Porque solo se puede cambiar desde fuera. Si consigue algún día la mayoría, Podemos, Sumar, Vox, va a estar ya dentro del sistema, va a estar dentro de un sistema en el que tiene todos los poderes. ¿Y los va a separar para ti o va a seguir gobernando? Al igual que en los años 80, Felipe González cambió la forma de elegir al Consejo del Poder Judicial y todo el mundo se echaba la mano a la cabeza, pero el PP no lo cambió. ¿Realmente crees que va a cambiar el Partido Popular la ley de justicia que está intentando aprobar el Partido Socialista para que los fiscales sean los que instruyan los casos? ¿Realmente tú crees que el Partido Popular va a hacer eso? No, va a decir, genial, ahora controlo todavía más la justicia con mi fiscal general del Estado elegido a dedo. Así que la próxima vez que vayas a votar, por favor, antes de pensar a quién votar no puedo votar a nadie. Antes de pensar a qué lista cerrada de desconocidos darle tu cheque en blanco para 4 años, piensa si quieres seguir con este sistema o si quieres cambiarlo. Y mi recomendación es que no votes porque estarás siendo cómplice de la corrupción.